que vosotros trabajáis para banda sinfónica, banda de concierto, lo cual tiene un trabajo laborioso de customización de una partitura. Hay muchas cosas que puedes personalizar, incluso la fuerza con la que los instrumentos virtuales interpretan un acento o lo que dura un staccato. Es un programa de herramientas. ¿Eso qué significa? Que para cualquier cosa que necesites hacer en Finale vas a necesitar una herramienta y vas a tener que seleccionar la herramienta correcta para realizar esa acción. Es como si eres mecánico de coches y quieres desapretar una tuerca, pues vas a buscar la llave inglesa o una llave correspondiente con esa tuerca. Así funciona Finale. Tenéis que entenderlo de esa forma porque os va a ahorrar muchísimo tiempo. Normalmente, ¿qué hace la gente? Pues nada, elige la herramienta, hace un doble clic para que se abra la ventana. Pero bueno, que sepáis que la podéis abrir de esa forma, sin hacer dobles clics, ¿vale? Detrás de la clave de sol o de la clave que tengáis, si lo veis aquí, se selecciona todo, toda la pieza. Eso nos sirve para muchas cosas también, para copiar a otros documentos, totalmente opcional, pero a mí me ha cambiado la forma de trabajar. Y es, mirad, si hago esto, yo puedo hacer esto. O puedo hacer esto. Esto en Finale es muy difícil de hacer. ¿Por qué? Porque tenemos los zooms que los veremos. Entonces, si doy aquí, aquí o aquí, me pone los zooms que yo me he creado. Y esta, con la lupa, que puedo hacer así, más, o con Alt, menos. Pero Apple sacó esto. Esto es el trackpad. Y es un poco la evolución del ratón. Y si hago esto, es un pellizco, ¿veis? Y con los dedos voy hacia allá. He probado varios sistemas y el trackpad desde el primer día es muy rápido, es una maravilla. Y ya no solo con Finales, sino como aplicaciones de secuenciadores como Logic y otras aplicaciones, también en el sistema operativo en general, es una pasada, porque tiene muchos gestos para configurar y no hace ruido, que es muy importante que no haga ruido, porque cuando llevas todo el día haciendo clic, 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 al final pues, se te mete un poco. Si tuviera que elegir una de las preguntas que más me han hecho en Finale todos estos años sería esta. Esta me la han preguntado un montón de veces. Simple Entry Options, Edit Keyboard Shortcuts. Hacemos clic y aquí Keyboard Shortcut Set. Aquí normalmente viene en default, viene así. Pero entonces tiene aquí los números en el teclado numérico. Y yo no quiero eso. Yo quiero laptop. Si lo veis en la cámara, yo estoy tocando los números y él me cambia los valores. Entonces, si yo toco el piano, puedo escribir, voy a ponerle valor de blanca y voy a escribir acordes. Tengo este y como veis tengo este. Inalámbrico. No utiliza cables y ahora y puedo escribir igual. Este es de Korg y va muy bien. Está inalámbrico, pero puede ir enchufado con un teclado USB y se alimenta del mismo ordenador, ¿vale? La verdad es que para Finale va muy bien porque es un teclado que puedes tener aquí en la mesa muy fácil. Y luego para que este otro más grande se mete dentro de la mesa,
pero si no tenéis, os lo tenéis ahí o lo tenéis más apartado el piano o lo que sea, podéis poner un teclado como esto. La pulsación que tiene de tecla es muy buena también. O sea, es un teclado, no es un contrapesado, pero, pero es una pulsación muy agradable, muy elegante. Y es muy fiable, ¿no? No falla. O sea, a mí no me falla nada. Y puedo estar allá al fondo tocando y me escribe bien, me graba bien el MIDI. Es una pasada. Y va por Bluetooth y por cable también, ¿vale? ¿No? Cuando hay muchos instrumentos, Sí, en el instrumento al que tú le hagas un clic, te va a escribir el piano. tú lo tocas y te lo escribe tal Sí. cual. Por ejemplo, mira, doble clic en staff y nos sumará otro staff, ¿vale? ¿Veis? Esto también Ah, se puede hacer desde el Score Manager. Cada vez que hagamos un doble clic, pues nos imaginaos que estos son instrumentos tal. Pues si bueno, yo me pongo en este instrumento y escribo, yo voy a escribir ahí. Y si pongo aquí, aquí. vale, vale, vale. Corcheas. No, esta quiero negra. Y quiero un mi. ¿Vale? Da, 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 con el puntillo, da, corchea, da, da, silencio. Para un silencio, escribo la nota y le doy a R. Ya está, ya tengo silencio. Sigo. Da, 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 da. Esta no, esa la quiero corchea. Ah, ligado, negra. Da, da. Y no sé, o sea, voy muy rápido. O sea, más rápido que esto, te diría, pues ya con Hyperscribe y grabas con claqueta a tiempo real. Pero después tendrás que reparar algunas cosas. Pero ahora os explico. Si le damos aquí, nos sale esta ventana, ¿vale? Que es el MIDI Setup, la configuración MIDI. Al final me lo reconocen los dos. Puedo utilizar el que quiera. ¿Por qué? Porque los autodetecta, ¿vale? La ligadura de valor siempre es recta. Y si yo cambio la nota y la pongo hacia arriba, ¿veis? La ligadura no se adapta. La ligadura se queda recta porque entiende que es una ligadura de valor. Tened cuidado con esto porque muchas veces hay alumnos que me traen transcripciones y tal y, y realmente está lleno de ligaduras de valor cuando deberían ser de expresión. ¿Vale? Si estoy en este fa y quiero ligar hacia atrás, entonces doy Shift T. En vez de T, Shift T. Aunque no venga a cuento del final, no sea algo específico del final, sí que me gustaría comentaros a un aspecto musical porque es un error súper común, que es partir, o sea, unir parte del tiempo 2 al tiempo 3. Y eso es un error que siempre ocurre. Entonces, tened cuidado con eso. Por ejemplo, esto, eso es un error. Aquí estamos en el tiempo uno, tiempo 2 y a mitad del 2 me metes una negra con puntillo que me obliga a medir tres corcheas y tener una tal. Y el cerebro necesita saber dónde está el 3 para medir bien, para encajar bien la medida. Entonces, el 2 del 3, ¿cuándo se puede unir? Pues cuando es una blanca, cuando es una redonda, pero no lo unáis de esta manera nunca porque no lo van a leer. Los músicos no lo van a leer. O se va a hacer un esfuerzo, ¿vale? Y además a veces pasa esto.
por ejemplo, ¿vale? Pues es súper sencillo, pero léelo, ¿sabes? O sea, mídelo. Entonces, nada. La versión correcta es esto, con ligadura, perdón, T, con ligadura, A, negra, y si quieres una negra, si es al 4 y tienes una corchea al 4 y quieres que sea una corchea, no me pongas una corchea y un silencio de corchea, porque puedes hacer esto con un metatool que ya lo explicaré. Un punto. Y esto es lo mismo que esa corchea, porque el punto reduce el valor de la nota a la mitad. Entonces, nada, esto es súper sencillo de medir y tengo lo mismo. O sea, el lenguaje, también en finales, y ahora volvemos ya a finales, lo que busca es sencillez simbólica. Cuanto más sencilla sea la notación, mejor va a ser el resultado que tengamos cuando los músicos interpreten esa partitura o la tengan que interpretar. Entonces, ¿qué buscamos? Pues que ocurra, que nuestra música ocurra, que se transmita, que se interprete. Pues para eso hay que escribir lo más sencillo posible dentro de que sea lo que tú quieres y lo que tú tienes en la cabeza. Hay veces que no puede ser una escritura sencilla porque si no, no va. Pero mientras puedas, esto es igual que una corchea y un silencio de corchea. ¿Para qué tienen que leer dos símbolos y medir un silencio? Que a contra de 4 no tiene mucho. Pues es lo mismo, una negra con un punto y ya está. Más sencillo, ¿vale? Otra medida que suele ocurrir es esta. Esta pasa mucho en Big Band, muchísimo. Ta, 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 ¿vale? Y en jazz, además, se utiliza mucho el marcato, lo que en clásico es el marcato, que es este signo, para decir cómo se interpreta como lo más corto posible con un poquito de acento, ¿vale? Se adapta, eso es. Esta escritura se suele escribir mal también, se hace mucho esto, mirad. Voy a escribir con el teclado. Eso se hace mucho, por ejemplo. O esto. Eso también. Esto es una maravilla que ya veremos cómo hacerlo. Podemos ir o escuchar armonías según donde pongáis el ratón. Adelante, hacia atrás. Esto para los arreglos va muy bien para escuchar el sonido que estás consiguiendo en cada voicing, ¿vale? ¿Veis? Esta clave de sol es un poco extraña, ¿no? Bien, esta no es la clave de sol que os saldrá a vosotros. Esta clave de sol la diseñé yo mismo, hackeando la fuente del finale interna, porque no me gustaba la clave de sol de toda la vida. Pero bueno, eso es una historia mía personal. Pero que os lo digo para que lo sepáis, que veréis esta clave de sol que me inventé yo y que es un poco más moderna, ¿vale? Es como una marca mía que está por ahí, por mis arreglos y cosas así, pues está por ahí. Y a lo mejor algún día dejo de utilizarla, ya veremos.